¿Qué tan seguro estás de que estás viendo la realidad tal y como es? Piénsalo un momento. No te estoy preguntando si tus ojos funcionan bien. No te estoy preguntando si distingues los colores o si puedes leer las letras de la señal a lo lejos. Te estoy preguntando algo mucho más profundo. ¿Qué tan seguro estás de que no hay cosas importantes ocurriendo justo frente a ti y que no puedes ver? Porque resulta que los seres humanos tenemos una limitación muy extraña, una limitación tan poderosa que puede volver invisible algo que está literalmente delante de nuestros ojos. Y hoy te quiero hablar de la importancia de ello. Su nombre es ceguera paradigmática y para demostrarlo quiero hacer una pequeña prueba. En unos segundos va a aparecer un video y tu única tarea será contar cuántos pases realizan los jugadores vestidos de blanco. ¿Ok? No te preocupes por nada más, solo cuenta los pases. ¿Cuántos contaste? Perfecto. Ahora dime algo, ¿viste el gorila? Porque si eres como aproximadamente la mitad de las personas que hacen esta prueba, entonces no lo viste. Y eso debería de incomodarte un poco. Porque estaba ahí, en el centro de la imagen. No apareció escondido, no cruzó durante una fracción de segundo. Entró caminando tranquilamente, se detuvo, se golpeó el pecho y volvió a salir. Era prácticamente imposible de ignorar, y sin embargo, millones de personas no lo ven. Y no es que parpadearon, no es que estaban distraídos, ni es que no estaban poniendo atención. Estaban mirando fijamente a la pantalla. Y aún así, el gorila fue invisible para ellas. Y esto no es un truco de internet, es un experimento real, realizado en 1999 por dos científicos de Harvard, Daniel Simons y Christopher Cabris. Y la conclusión fue tan simple como perturbadora. Percibimos muchísimo menos del mundo de lo que creemos, muchísimo menos porque la mente humana no funciona como una cámara, funciona como un filtro. Y aquí aparece una idea fascinante. Se suele señalar que el ser humano es incapaz de observar o reconocer un suceso si no dispone de un contexto previo y un lenguaje para nombrarlo. Esta incapacidad se llama ceguera paradigmática y es la consecuencia directa de una limitación de contexto. Piénsalo por un momento, si no tienes un concepto para algo, si no tienes una palabra, una categoría, un marco en donde colocarlo, es posible que tu mente ni siquiera lo registre. No es que lo rechaces, no es que lo ignores, es que para ti simplemente no existe. Y eso nos lleva a una pregunta que me parece profundamente inquietante. ¿Cuántas veces hemos confundido nuestra versión del mundo con el mundo mismo? Porque nos gusta pensar que observamos la realidad tal y como es, que abrimos los ojos y vemos todo lo que está ahí. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si gran parte de lo que llamamos realidad fuera en realidad una interpretación? Carl Jung tenía una frase extraordinaria para describir esto. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y honestamente, mientras más años pasan, más profunda me parece esta frase, porque normalmente creemos que vemos el mundo, pero en realidad vemos el mundo atravesando capas y capas de filtros invisibles. Nuestra historia, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros deseos, todo eso se interpone entre nosotros y la realidad misma. Y lo hacen tan forma tan silenciosa que terminamos olvidándonos que está ahí. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir con conclusiones completamente distintas. Por eso, una misma situación puede parecer una tragedia para alguien y una oportunidad para otra persona. Por eso, una misma idea puede parecer absurda para unos y evidente para otros. No están viendo la misma realidad, están viendo la realidad a través de paradigmas distintos. Y un paradigma es precisamente eso, la lente invisible a través del cual interpretas todo. Tus creencias, tu cultura, tu idioma, lo que te enseñaron que es posible y lo que te enseñaron que es imposible.
Y como es invisible, no lo cuestionas, crees que el mundo es así. Y aquí está lo fascinante. Esto no es solamente para las personas comunes, también les pasa a los más brillantes, inclusive a la ciencia. En 1962, Thomas Kuhn publicó un libro que cambió para siempre nuestra forma de entender el progreso científico. Se llamaba La estructura de las revoluciones científicas, y su argumento era incómodo. La ciencia no avanza únicamente porque aparezcan nuevos datos. La ciencia avanza mediante cambios de paradigmas. Y cuando surge una idea que no cabe dentro del paradigma dominante, la reacción inicial rara vez es entusiasmo. Más bien suele ser resistencia y a veces incluso hostilidad. Porque aceptar un nuevo paradigma no es aprender un dato más, es demoler la casa en la que has vivido toda tu vida y atreverte a construir otra. Y déjame contarte la historia que a mí más me conmueve, la de Charles Darwin. Darwin viajó por el mundo, observó cosas que no encajaban con la visión dominante de su época, vio pequeñas variaciones, adaptaciones, transformaciones y poco a poco comenzó a ver algo que muchos otros todavía no podían ver. Y cuando publicó El origen de las especies, escribió algo extraordinariamente humilde. Reconoció que no esperaba convencer fácilmente a muchos naturalistas experimentados. ¿Por qué? Porque sus mentes llevaban años observando exactamente los mismos hechos, pero desde un paradigma opuesto. Y aquí hay una frase que a mí me encanta. Darwin no dijo, son ignorantes, no dijo, no entienden, dijo algo mucho más profundo. Sus mentes ya estaban llenas. No había espacio para el gorila. No tenían el contexto necesario para ver lo que él veía. Por eso depositó gran parte de su esperanza en las nuevas generaciones, en quienes todavía podían mirar sin tanto miedo a equivocarse. Y no es casualidad que Kuhn citara estas palabras de Darwin, porque describen perfectamente cómo mueren los paradigmas. Estos no suelen ser derrotados, suelen ser reemplazados. Y ahora quiero que volteemos todo esto hacia nosotros, porque si esto les ocurrió a algunos de los científicos más brillantes de la historia, ¿por qué habría de ser diferente contigo o conmigo? ¿Qué estamos dejando de ver ahora mismo? ¿Qué gorilas están caminando por el centro de nuestra vida mientras nosotros seguimos contando pases? Tal vez una oportunidad, tal vez una idea, tal vez una vocación, tal vez una herida que llevas años evitando mirar, tal vez una verdad sobre ti mismo, porque aquí está la parte más incómoda de toda esta historia. Muchas veces no solo tenemos paradigmas sobre el mundo, también tenemos paradigmas sobre quiénes somos. Yo soy así, yo nunca podría hacer esto, ya es demasiado tarde, las relaciones siempre terminan mal, la gente no cambia, yo no sirvo para eso. Fíjate en algo, muchas de esas frases no son hechos, son paradigmas, son lentes y una vez que se instalan comienzan a filtrar la realidad, te muestran únicamente aquello que confirma su existencia. Hasta que un día terminas viviendo dentro de una prisión construida por una interpretación y ni siquiera te das cuenta porque las paredes son invisibles. Jung observó algo parecido cuando hablaba de la sombra. Decía que aquello que no reconocemos en nosotros mismos no desaparece, simplemente sigue actuando pero desde la oscuridad, dirigiendo nuestra vida sin que nosotros lo sepamos. Y quizás esa sea otra forma de ceguera paradigmática. Hay parte de nosotros que no vemos porque todavía no tenemos el lenguaje, la humildad o el valor de reconocerlo. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Cómo expandimos nuestro paradigma? La respuesta es más simple de lo que parece y más difícil de lo que nos gustaría. Primero, aprende a prestar atención a lo que no encaja. Kuhn descubrió que los paradigmas no caen por los datos que los confirman, caen por las anomalías, por esas pequeñas cosas que no cuadran, por esas experiencias que tu mente quiere descartar rápidamente. No las ignores, ahí puede estar escondido tu gorila. Segundo, aprende palabras nuevas, y no me refiero solo a idiomas. Me refiero a conceptos, psicología, filosofía, mitología, antropología, espiritualidad, arte. Cada nuevo concepto es una nueva forma de percibir, porque cuando aprendes a nombrar algo, comienzas a verlo.
Y tercero, rodéate de personas que piensen diferente. Darwin no expandió su paradigma sentado en su sala. Lo expandió viajando, permitiéndose que el mundo contradijera sus ideas. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nos rodeamos de personas que confirman lo que ya creemos. Y a eso le llamamos tener la razón. Pero cada persona que ve el mundo de forma distinta a ti es una ventana hacia una parte de la realidad que todavía no puedes ver. No la cierres, asómate. Y quizás la lección más profunda de todas sea esta. Para que algo nuevo entre, algo viejo debe de aflojarse, debe de aparecer un pequeño y honesto no lo sé. Porque es justamente ahí en donde los paradigmas comienzan a expandirse, no cuando estamos seguros, sino cuando tenemos el valor de permanecer un momento en la incertidumbre. Porque al final la sabiduría quizás no consista en tener un mapa cada vez más grande, quizás consista en recordar que el mapa nunca fue el territorio y que tu paradigma es una ventana, no el cielo entero, y que tal vez justo ahora hay un gorila caminando frente a ti. Una posibilidad, una verdad, una transformación, algo enorme, algo evidente, algo que ha estado ahí todo este tiempo, esperando a que desarrolles los ojos necesarios para verlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.